18, que es la gripe española. Y esta enfermedad es por la influenza tipo A. Esta ha matado más de 50 millones en su momento. Estaba junto con la Primera Guerra Mundial, aparece esta enfermedad. Ha matado más personas que la Primera Guerra Mundial. Luego tenemos en 1957 la gripe asiática. También ha sido por la influenza, la H2N2. Esta enfermedad ha matado más de 10 millones de personas en el continente asiático. Ha salido de allá, ha llegado a todas partes del mundo, pero también ha sido una pandemia. Posteriormente, en 1968, la gripe de Hong Kong también era una gripe A, una influenza H3N2. Esta enfermedad ha matado más de 1 millón de personas en su momento. Posteriormente, más reciente, en 2003, hemos tenido otra pandemia, el SARS síndrome agudo respiratorio. Ese era un coronavirus también. Ya hemos empezado a conocer los coronavirus en ese momento. La última, antes del coronavirus, ha sido el virus de la influenza H1N1, la gripe porcina. Esta, su detonante más ha sido en nuestro continente, y bueno, detectada en México. También ha tenido connotación mundial, ha llegado a ser la pandemia. Y posteriormente el coronavirus que todos conocemos, ¿no es cierto? Que apareció en 2019 y con mayor connotación en el 2020. Muy bien. Aquí vemos la influenza, primero que es un virus tipo ARN de la familia Ortobiridae. Tiene 4 tipos de virus de influenza A, B, C y D. Las 2 primeras son entre humanos y también es zoonótica. La C y la D son de menor frecuencia y la D es más en animales. Pero las primeras A y B son las que mayor connotación tienen. Y les diré una palabra, zoonótica. Esa palabra es constantemente utilizada en epidemiología. Prácticamente todas las enfermedades transmisibles son zoonóticas. ¿Qué quiere decir esto? Que se contagian del animal al humano, ¿no es cierto? Bueno, en lo que respecta a la influenza tipo A, tiene más de 130 combinaciones. Podemos ver que la hemaglutinina, que significa la H, tiene de 1 a 18 tipos. Y la neuraminidasa tiene 11 tipos. Entonces, se van mezclando y se van haciendo su clasificación de este modo, ¿no? Nosotros, como les decía, hacemos investigación constantemente sobre los tipos de influenza que tenemos en cada periodo epidémico. Hablamos de periodos epidémicos en un transcurso del tiempo. Por ejemplo, los resfríos, ¿en qué época del año se dan más? Invierno, ¿no es cierto? Inicios invierno y posterior al invierno también. En este momento seguimos presentando síndromes febriles, síndromes gripales, ¿sí? Y podemos ver en esta figura, por ejemplo, cuáles son los virus más presentes. Está el virus A, H3N2, ahora, y el virus de sincitial respiratorio, ¿no es cierto? Y las demás influencias de la influenza tipo B, la H1N1, y bueno, ya en menor cantidad. Estos datos, por si acaso, ustedes a un paciente que tengan en consulta, ¿le van a hacer una prueba de qué tipo de influenza, qué tipo de resfrío es? No, ¿cierto? No amerita, es un gasto económico. Esta clasificación nosotros vemos en puntos centinelas. ¿Cuáles son los puntos centinelas? ¿Algunos saben? Hay establecimientos designados a hacer la investigación o la vigilancia epidemiológica constantemente. Está en nuestro departamento el Hospital Holandés, está el Hospital del Niño, está el Hospital del Tórax y también está el Materno Infantil. Son los 4 establecimientos que hacen la investigación epidemiológica, que hacen la vigilancia epidemiológica. Porque no todos vamos a hacer un PCR, que es bastante costoso y bastante ruinoso. De todas maneras, adelantándome un poquito, nosotros hacemos el PCR, se hace un panel viral. En estos centros de establecimientos se envían anillas y ahí es donde es el panel viral. ¿Qué es un panel viral? Hacer la prueba sobre diferentes gérmenes o diferentes virus. Por eso tenemos la cantidad de datos.
bueno, solamente como ustedes saben en la investigación, este es un muestreo y saben más o menos la proporción que tenemos a nivel departamental, ¿sí? Bueno, acá lo propio, ¿no? Ya acabemos los grupos etarios, cuáles han sido los más vulnerables ante lo que es el virus influenza tipo A, el H3N2. Teníamos los grupos más vulnerables, los grupos de riesgo, menores de 5 años y de 5 a 11 años. Y posteriormente, la edad adulta, joven que no está tanto en riesgo, adultos jóvenes tampoco, y los adultos mayores están al último, ¿no? Pero los que más con el riesgo son los niños. Acá lo mismo con el virus sistema respiratorio. Seguramente todos han escuchado de este virus, ¿no es cierto? En noticias, siempre que ven una noticia dicen, hay niños enfermos en el hospital de niños, está colapsando, dicen que es el sistema respiratorio. No, estos son los que tenemos en muestreo. Generalmente más del 90% abarca el virus sistema respiratorio en los casos en este grupo etario, no menores de 5 años. Muy bien. Acá nos vamos a definiciones de caso. Nosotros manejamos el IRAC, la infección respiratoria aguda grave, porque los resfriados comunes, bueno, son constantes, pero los graves son los que más nos interesan, los que tienen connotación epidemiológica y connotación social, ¿no es cierto? Acá vemos que tiene que haber, para definirlo como caso sospechoso, tiene que haber tos durante los últimos 10 días. Tiene que haber un caso de infección respiratoria, una dificultad respiratoria y necesidad de hospitalización. Para hablar de un IRAC, el fundamental es la necesidad de hospitalización. ¿Sí? Bueno, luego tenemos los casos de EPI, enfermedades tipo influenza. Son estas enfermedades las que nos pueden llevar a diagnósticos diferenciales. Por esta misma ETI tenemos un coronavirus. Esto no es a nivel nacional, es a nivel global. Entonces hacemos la vigilancia. Cualquier caso inusitado es una ETI. Un caso, por ejemplo, del coronavirus, que se ha presentado en Wuhan, todos sabemos la historia, ¿no es cierto? En 2019 ha habido neumonía, era inusitado, no era algo que está con lo que se conocía. Entonces ya se ha vuelto una ETI y después se ha identificado el virus responsable. Tenemos que tener todos estos datos, ¿no? Generalmente, en este caso, agarramos a toda esta población que hemos hablado en los IRAC, pero además añadimos al personal de salud. Porque nosotros, hablo con ustedes más como nosotros, somos los que estamos en contacto con los pacientes. Y somos los que estamos en riesgo de contagio, no solamente de las infecciones respiratorias, también las enfermedades virales. Las que generalmente nos provocan problemas son las virales. A ver, si ustedes tienen un poquito de conocimiento, me imagino que saben algo del 2019, lo que ha pasado en Caranavi con una compañera suya. Sí. ¿Qué enfermedad era? Arenavirus, ¿no es cierto? El arenavirus, nosotros lo conocemos como Chaparelay. Es un virus, es una variante del arenavirus. No es machuco, por si acaso. Es otro, bueno, es de la misma familia, pero es otro tipo. Es el Chaparelay, nosotros lo conocemos de esa forma. ¿Sí? Bueno, la parte clínica no la voy a abordar mucho. Ustedes ya la saben, la conocen por el pregrado. Vamos a hablar del tema del diagnóstico, el laboratorio. Lo que nosotros manejamos en las enfermedades de infecciones respiratorias, manejamos lo que son las pruebas rápidas, ¿no? Eso es de inmunocromatografía. Esta nos da el diagnóstico presuntivo en minutos, ¿no es cierto? Seguramente, me imagino que la mayoría de acá se ha hecho una prueba de coronavirus, una prueba rápida, ¿no es cierto? Esa es una prueba rápida, un test rápido. Luego tenemos otra, la inmunofluorescencia, o la IFDA, ¿no? O también la ELISA, esto ya por una prueba sanguínea. Demora un poco más, no es específica, pero nos da también un diagnóstico, ¿no? Presuntivo ya por los anticuerpos presentados en la persona. Y lo que más nos da el diagnóstico, o confirmación de diagnóstico, es el PCR, el RT en tiempo real. Y como les decía, nosotros mandamos las muestras y el laboratorio de referencia departamental, que hace el enlace sanguíneo, que hace el panel viral,
Bueno, miento. También lo hace el materno-infantil en su laboratorio. Tienen el panel viral y hacen el reporte. Aparte de estos dos, no existe otro en el departamento. Bueno, en el tratamiento generalmente es sintomático, ¿no es cierto? Cualquier tipo de resfriados. Pero cuando tenemos un diagnóstico ya presente con la influenza, y sobre todo en pacientes graves, usamos lo que es el oseltamivir en estas dosis. Sí, está presente en comprimidos, son 75 miligramos, bueno, y pueden ver la dosis de tratamiento. Muy bien, ahora sí, vamos a hablar sobre lo que es el coronavirus, el SARS-CoV-2. Esta foto seguramente todos la debemos recordar, ¿no es cierto? Las calles vacías, los oficiales tanto del ejército, policía, pedían el carnet de identidad para ver si te correspondía el día de salida, ¿no es cierto? Bueno, nosotros hemos tenido aproximadamente a nivel Bolivia más de 1 millón de casos, 1.200.000 casos positivos de coronavirus. A nivel departamental, hasta la fecha, hasta la semana 44, creo que sí, hasta la semana anterior, hasta el día sábado pasado, hemos llegado a contar un total de 228.304 casos de coronavirus. ¿Sí? La mortalidad alcanzó en un global de 3.163. Esto nos da una tasa global de 1.4, pero en las últimas olas, ya con los trabajos realizados, hemos bajado al 0.1% de mortalidad. Incluso eso va en descenso, ¿no? Bueno, entendemos que el coronavirus tiene un periodo de contagiabilidad. Va 2 días antes de presentar los síntomas hasta los 5 días. Generalmente después de los 7 días a 10 días no es contagioso, si es que el paciente no empeora, pero si el paciente empeora y es hospitalizado, sí es más contagioso. Los grupos de riesgo: obesidad, mujeres embarazadas, enfermedades autoinmunes, hipertensión. Y bueno, el cuadro clínico que también ustedes ya seguramente lo conocen muy bien, ¿no? Con todas sus variantes, con deposiciones, la falta de apetito, la disminución del olfato, todo aquello. Bueno, lo que les mostraba, ¿no es cierto?, la situación epidemiológica del departamento. En la última semana epidemiológica, la semana 44, son estos los casos. Teníamos 3 casos confirmados, recuperados 12, no había ningún fallecido. La tasa de recuperación al momento es del 98%. La tasa de letalidad en el global, recalco esto, es 1.4. De todas maneras, la tasa de mortalidad a nivel internacional estaba al 2%, ¿no es cierto?, en el global. Y ahora ha bajado al 0.01%. Bueno, aquí vemos los municipios más afectados. De todas maneras, La Paz y el Alto, por la densidad geográfica, tenemos mayor cantidad de casos positivos y mayor grado de contagiabilidad. Y bueno, aquí también podemos ver un poco de lo que es la vigilancia epidemiológica, cuántos están hospitalizados, de qué grupos etarios son, ¿no? Y aquí vemos las olas epidemiológicas. Este está cortado, solamente está desde el 2022 hasta el 2024. Tenemos la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta ola. Las demás no han sido catalogadas como olas porque no han sido significantes en su presentación. El tratamiento obviamente para la enfermedad en sí es sintomático en la mayor parte, en el 90%, más del 90% de los casos, pero si queremos utilizar algunos medicamentos, están los mencionados acá, con especial énfasis en el molnupiravir, el último medicamento que hemos llegado a contar en el departamento de La Paz. Hemos contado con el medicamento, se usa 800 miligramos diarios, puede ser tomado en 2 dosis de 400 miligramos por 7 días. Bueno, lo que les decía, otra de las enfermedades emergentes, la viruela símica. Si bien esta enfermedad era conocida en el África desde 1958, nuestro continente recién hemos llegado a conocerla en 2022, por eso era una emergente, ¿sí?
¿Cómo catalogamos a las reemergentes? Bueno, las reemergentes, ¿por qué se catalogarían reemergentes? Primero que es reemergente. Porque en un momento han bajado tanto la frecuencia que no han sido significativas y han vuelto a aparecer. En nuestro país, bueno, en nuestro departamento, por ejemplo, la fiebre amarilla es reemergente. Sí. Teníamos, bueno, me imagino que ustedes eran más jóvenes, en el 2007, yo estaba acá en la universidad, ha habido una gran campaña nacional de vacunación contra la fiebre amarilla. Acá en la universidad teníamos gente vacunándonos. Del 2007, 2008, 2009, ya no había casos de fiebre amarilla, hasta que ha vuelto a aparecer el 2015. El 2015 ha vuelto a haber un brote, otro brote, otro brote. ¿Y esto a qué se debe? No se vacuna. Lamentablemente, les decía, en el 2007 ha habido una gran campaña nacional de vacunación. Hemos alcanzado datos históricos de vacunación, más del 90%. La OMS nos indica que debemos llegar al 95% de vacunación para que nos catalogamos como exitoso la campaña. Mientras no lleguemos al 95%, no es exitoso. Y un 5% es una gran cantidad de población. Imagínense, nosotros siempre pensamos en esto. En 2018, del 100% de niños menores de un año que se han vacunado, ha sido 70%, me queda un 30%. Póngase, si eran 100 niños, 30 no se han vacunado. Esa bolsa se hace más grande cada vez. ¿Cierto? Esta enfermedad, la viruela símica, teníamos la protección de la vacuna contra la viruela clásica, ya que nos protegía. En su momento, en 2022, cuando hemos tenido el brote, no teníamos esta vacuna. Solamente se había dado hasta 1980. Y el resto de población, bueno, y en ese momento se ha indicado que se ha erradicado la viruela clásica. Y el resto de población estaba indefensa, ¿no? Esto es un poco de la historia que les comentaba desde 1958. Hay dos tipos de clados de la viruela, el clado 1 y el clado 2. Cada uno tiene sus variantes. Clado 1A, clado 1B, en el clado 2 lo mismo, A y B. En este caso, el clado 1, que es del África Occidental, el clado 2 del Congo, del África Central. La diferencia en ambos es que una es más de mayor mortalidad o morimortalidad y la otra no. Ahora les voy a explicar por qué. En la parte de epidemiología vemos que hay incubaciones de 6 a 16 días, aunque puede variar entre 5 a 21 días. La transmisión es por contacto directo o indirecto con sangre, fluidos corporales, de las lesiones de la piel o de la mucosa de animales infectados. El contacto estrecho entre personas por secreciones infectadas de vías respiratorias, gotitas respiratorias o lesiones cutáneas, además de otras secreciones mucosas, pueden llevar a contagiar de manera más sencilla. También se puede transmitir por inoculación, bueno, eso ya como más de historia, ¿no? Aquí vemos los tiempos. Los primeros días son de incubación de 0 a 12 días, puede durar. La fiebre de 12 a 16, el rash y la lesión cutánea, que va mayor a los 16 días. La transmisión es escasa. Desde la baba de los radio, que es menor a 1. Esto seguramente lo han escuchado en salud pública. Cuando es menor a 1, no es tan transmisible, o es poco transmisible. Mayor a 1 es transmisible en peligrosidad, como las infecciones respiratorias. En este caso no. Aquí vemos un poco de las fases. La fase de invasión de los 0,5 días. Puede estar presente fiebre, cefalea, linfadenopatía, dolor lumbar, mialgia, astenia. En la segunda fase es la erupción cutánea, entre 1 y 3 días después del inicio de fiebre.
Afecta primero el rostro, luego se extiende al resto del cuerpo y afecta a las palmas y plantas de los pies. Va mácula, pápula, vesícula y pústula. Ahora bien, ¿ustedes creen que es sencillo diagnosticar viruela símica? Estas lesiones, ¿a qué pueden parecerse? Los primeros casos que teníamos en el departamento de La Paz eran con sospecha de varicela, pero teníamos los nexos epidemiológicos. Ustedes en su práctica profesional pónganse siempre en contexto del nexo epidemiológico. ¿Sí? ¿Qué quiere decir el nexo epidemiológico? ¿A qué llamamos, o qué podemos llamarle nexo? Ustedes, ¿a qué lo podrían llamar? Al contacto con la enfermedad, con un paciente enfermo. Estar en un lugar de transmisión. En el caso, por ejemplo, de dengue, que es lo que yo manejo actualmente, si tengo un paciente con fiebre que me llega al hospital, qué sé yo, ustedes hacen prácticas acá en hospital de clínicas, hospital de obrero, me imagino, en otros hospitales de la ciudad de La Paz, ¿no es cierto? Si les viene un paciente con fiebre de origen desconocido, atienden primero la fiebre, ¿no es cierto? A veces nos olvidamos de preguntar de dónde es o dónde estaba. Y estábamos buscando gérmenes, estábamos buscando otro tipo de virus. Incluso el dengue puede presentarse con accesos de tos por la extravasación de líquidos de tercer espacio. Y podemos confundirnos. Por eso es importante siempre saber dónde he estado los últimos días. Y como han visto en las figuras, prácticamente todos los periodos de incubación abarcan entre 4, 6 hasta los 15 días, ¿no es cierto? Como promedio 10 días. Y es preguntar siempre dónde están los últimos 10 días para por lo menos dirigirnos a un diagnóstico sospechoso. No manejamos como probable o como confirmado todavía. Pero va a ser siempre importante saber de dónde estaba el paciente los últimos días, 10 días, para por lo menos guiarnos en un diagnóstico más certero. Podemos pedirle infinidad de estudios, ¿no es cierto? Desde cultivos bacterianos, laboratorios, ¿qué se llama? Química sanguínea, hemogramas, y nunca vamos a encontrar la enfermedad en sí, si es que no nos basamos en el nexo epidemiológico. Estas fotos son de nuestros pacientes, de los 7 casos que nos en el departamento de La Paz. Decíamos, ¿no es cierto? Una de las partes, la vesícula, allá aquí se está invaginando, esto es lo clásico de la viruela símica, se invagina la lesión, como ven al medio hay un puntito que se está invaginando, está ingresando. Bueno, luego se hace la costra, ¿no es cierto? Lo que más hemos encontrado nosotros en los casos que hemos tenido 7 casos ha sido las lesiones en regiones genitales, más que todo. Como os decía, es siempre hacer investigación de casos, saber dónde está el paciente, de dónde venir. Por ejemplo, en el primer caso que hemos tenido como departamento de La Paz, era un paciente que llegaba de la Argentina, que ha ido por lesiones y se ha sospechado primero en una varicela. De todas maneras, nosotros teníamos añadido en nuestro trabajo lo que era la vigilancia intensificada. Realmente cuando tenemos una alerta epidemiológica internacional como la que brinda la OPS y la OMS, nosotros también como departamento elevamos una alerta epidemiológica. Bueno, en primera instancia una vigilancia intensificada. Cuando ya tenemos un caso, hacemos la alerta epidemiológica. En todos los casos, en viruela símica, cuando tenemos fiebre amarilla, cuando tenemos arenavirus, cuando tenemos fantavirus, cuando teníamos el coronavirus también, bueno, toda enfermedad de notificación inmediata tiene su atención. Bueno, esto es la parte que hacíamos en lo que respecta a la vigilancia, ¿no es cierto? Hasta el 2022, hasta septiembre,
se ha detectado el último caso, que eran los 7 casos confirmados, todos de sexo masculino. Más del 90% había tenido contacto sexo entre hombres. Uno de ellos había asistido a un centro de un gobierno cívico. Por eso también que los grupos etarios vulnerables llegan a ser, primero, el personal de salud, grupos de riesgo siempre, porque nosotros atendemos a los pacientes y estamos en contacto con ellos estrecho. Después la familia de un paciente positivo. En este caso también estaban las personas que tienen sexo entre hombres y las trabajadoras sexuales. Esa es parte de nuestro nexo epidemiológico acá. Entonces, les decía, ¿no es cierto? No siempre es fácil diagnosticar. Y en este caso tenemos que sospechar de otras enfermedades más. Les hablaba de la varicela. ¿Qué más podríamos sospechar? Todas las enfermedades exantemáticas son diagnósticos presuntivos. ¿Cuáles están dentro de las exantemáticas? Sífilis. ¿Qué les habla de la infección ano, mano, boca? ¿Qué es eso? ¿Qué virus está comprometido? Coxsackie-virus. Coxsackie-virus, ¿no es cierto? Es la más común en niños en edad escolar, sobre todo en niños de entre 5 a 10 años. Y hemos tenido grandes confusiones. Y por si acaso a veces simplemente decimos es varicela, es varicela. Diagnosticamos como varicela sin hacer un mejor manejo. Y al final tenemos que el paciente tener 3 veces varicela en su vida. ¿Y eso es correcto? No es cierto. Siempre cuando tenemos una epidemia en una unidad educativa es mejor tomar la muestra, por lo menos a uno de los pacientes, y ya tener un diagnóstico. Y por nexo el resto no se le hace, porque se supone que se ha sido contagio dentro de la unidad educativa y está ligero identificado, ¿sí? La prueba de laboratorio que se hace es el PCR en este caso. Les decía la definición de caso. Esta definición de caso generalmente se marca en todas las enfermedades contagiosas. Caso sospechoso, caso probable y caso confirmado. Caso sospechoso cuando tiene los síntomas y tiene nexo. Caso probable cuando tiene nexo y está en contacto con un paciente positivo. Y el caso confirmado cuando se ha confirmado laboratoriamente. Esto aplica generalmente en todas las enfermedades. Caso sospechoso, caso probable, caso confirmado. Ustedes seguramente cuando hagan tanto su rote hospitalario o clínico o cuando hagan su rote en la provincia, cuando estén solitos en su comunidad, elaboran la ficha epidemiológica y notifican el cuadro. Todos son de medicina, ¿no es cierto? ¿Han llenado alguna ficha epidemiológica en algún momento? ¿Conocen las fichas epidemiológicas? ¿Han visto alguna? Entonces han debido ver que en la parte superior siempre está caso sospechoso, caso probable, caso confirmado. El primerito, sea la ficha de rabia, sea la ficha de fiebre amarilla, sea de dengue, sea de influenza, siempre están los nexos y los casos, ¿no es cierto? Muy bien. El tratamiento, como todos los virales, es sintomático. ¿Sí? Bueno, les comentaba que en principio, en 2022 no teníamos la vacuna contra la viruela símica. ¿Sí? Pero recientemente ya se tiene una vacuna, a nivel departamental no, pero a nivel en el África sí se tiene vacuna, se está haciendo estudios, se está haciendo también un seguimiento a la misma. Y bueno, se dice que es efectiva. De todas maneras, les comentaba sobre la vacuna contra la viruela clásica, que es decir, que protege más de un 90% también contra la viruela símica.
Pero, como nosotros, porque también me uno a ustedes, porque no he nacido antes del 80, no me he vacunado contra la viruela clásica, también estoy desprotegido contra la viruela símica, ¿sí? Y les hablaba de los grupos de riesgo, ¿no es cierto? Bueno, y esta es la ficha de la viruela símica. Nosotros cuando tomamos la muestra, tomamos, en este caso, diferentes muestras. Primero, un hisopado nasofaríngeo. Luego, ¿qué más deberíamos de tomar? ¿De la muestra? Muestras de las lesiones, de la vesícula y del líquido, y de la costra, si aquí hay costras. Además de, ¿qué más? ¿Qué más piensa? ¿Sangre? Hemos dicho diagnósticos diferenciales, ¿no es cierto? Había, bueno, también está el sarampión como diagnóstico diferencial. También la rubiola. Estos se diagnostican mediante sangre. Entonces, como muestras de sangre más. Si llegan a tener un contacto con un paciente con sospecha de viruela símica, pues ya saben, nasofaringea como en el COVID, en un medio de transporte viral, después el líquido de las lesiones vesiculares, la costra y por último sangre. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por la atención. Si hay alguna pregunta, alguna duda, si quieren, bueno, yo les recomiendo que antes de su inicio de su SSRO, conozcan lo que es el perfil epidemiológico de su municipio. Revisen, vean contra qué van a estar. A veces uno se va, qué sé yo, al lado altiplánico, al lado tropical. Cada uno tiene sus privilegios, podríamos decirlo. Para mí siempre me ha gustado el lado tropical porque tenemos de todo. Ahí tenemos todo lo que puedan escuchar, existe en la parte de enfermedades transmisibles. Si les encanta virología, el área tropical es lo más resaltante, ¿sí? Bueno, si hay alguna pregunta. Cuando se respecta a la viruela del mono, ¿puede haber transmisión por comités? Sí. Decíamos, todas las secreciones pueden ser transmisibles. Además, el contacto estrecho, ¿no es cierto? Bueno, y cuando una persona con viruela símica tiene que tener cuidados, por ejemplo, el domicilio cuidados dentro del domicilio y con las personas de contacto. Cucharas que se puedan usar, el mismo inodoro que se pueda usar, tiene que ser limpiado, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta más? Adelante. Aislado en el centro de salud. La primera intención ante cualquier enfermedad transmisible, si no tenemos un diagnóstico claro, es el aislamiento. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, del arenavirus, sí tenemos que tener mucho cuidado en aislar al paciente. Y bueno, en sí con todos los pacientes nosotros tenemos que cuidar bioseguridad. Les hablaba un poquito de la compañera del 2019, ¿no es cierto? Que también era de aquí de la facultad. Lamentablemente no tenían cuadros de esta magnitud en ese momento, o hasta ese momento se desconocía. A veces los médicos nos creemos inmunes a todo. Entramos y queremos hacer la revisión de todo. Vamos sin barbijo, sin guantes, abra la boquita, la vamos a revisar, tomamos los signos vitales sin el mayor cuidado.
Bueno, eso pasaba en mis tiempos, ¿no? Ahora creo que ya ha mejorado aquello, pero bueno, es siempre importante que ante cualquier paciente con síndrome febril y con un nexo epidemiológico importante, tengamos los cuidados respectivos de bioseguridad. El COVID nos ha enseñado muchas cosas y yo creo que tenemos que mantener esta actitud. Bueno, nuevamente muchas gracias. Cualquier cosa, estamos en la unidad de epidemiología e investigación, siempre las puertas están abiertas para cualquier consulta que quieran hacer allá. Y bueno, estamos a su disposición. Muchas gracias, hasta luego.